When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Darme en las manos del Señor, y todo aquel que quiera hacerlo conmigo, bien puede hacerlo. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, no somos dignos de estar delante de tu presencia, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, queremos rogarte y implorarte que nos limpies, que nos purifiques, y así, mi Dios, poder ser aceptos delante de ti. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los oyentes. Y Padre Celestial, ayúdame también a mí, mi Dios, que al presentar este mensaje, las palabras no sean mías, sino que vengan de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, nuestro estudio tema va a estar basado en Mateo 25. ¿A qué hora del tiempo estamos, hermanos, como pueblo de Dios? Estamos en el tiempo, hermanos, donde todas las vírgenes, ¿qué? Se durmieron. Porque tardándose, ¿quién? El esposo. Cuando Cristo Jesús mira a su pueblo, mis queridos hermanos, nos mira durmiendo. Nos mira, mis queridos hermanos, en nuestros placeres, en nuestros deleites. Nos mira, mis queridos hermanos, que nos preocupamos más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y a muchos no solo nos mira durmiendo, a muchos nos mira hasta roncando, mis queridos hermanos. Porque muchos de nosotros, hermanos, podemos estar escuchando el mensaje y mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje. Pero no llega a nosotros. No llega a nosotros, mis queridos hermanos, porque cuando escuchamos el mensaje que viene de Dios, nuestra mente ya está en lo que vamos a hacer cuando el sol se oculte. O cuando lo que vamos a ir a hacer mañana, o lo que dejé de hacer el viernes antes que el sol se ocultara. Ya nuestra mente ya está ya mañana qué voy a hacer, o cuando el sol se oculte, o a qué restaurante me voy a ir a comer cuando el sol se oculte. Así somos los seres humanos. Antes de comenzar, hermanos, este estudio tema, vamos a meditar en una cita, hermanos, de la mensajera del Señor, que dice así: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo. Ahorita Cristo nos está viendo. ¿Estamos esperando al esposo? Claro que sí, mis queridos hermanos. Y dice, mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba el esposo, contó a sus discípulos la que dice, la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Entonces, mis queridos hermanos, la parábola de las 10 vírgenes expresa ¿qué? La condición, o expresa la historia del pueblo de Dios, su experiencia del pueblo de Dios para hoy, en estos días que estamos viviendo. Oh, mis queridos hermanos, eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 336, o el título, El Premio Inmerecido. Lea ese capítulo. Pero antes de empezar a analizar, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes,
Vamos a comenzar, hermanos, leyendo ahí en Mateo capítulo 24, donde fue la lectura bíblica. Porque tenemos que entender algo, hermanos. El capítulo 24 de Mateo está conectado con el capítulo 25. Es una continuación, mis queridos hermanos. Y a veces, hermanos, todo eso a veces no lo estudiamos, sino que nos vamos directamente. Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Y ahí vamos a ver, hermanos, antes de pasar a la parábola de las 10 vírgenes, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. La palabra del Señor dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia o sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Verso 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empezar a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que menos lo espera, a la hora que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Aquí tenemos, hermanos, en lo que acabamos de leer, una ilustración que hizo nuestro Señor Jesucristo, en la cual vemos dos tipos de siervos, ¿sí o no? Un siervo ¿qué? Bueno, un siervo fiel y un siervo ¿con cuál nos identificamos nosotros? ¿Con cuál nos identificamos cada uno de nosotros? La parábola, hermanos, comienza diciendo, hermanos, o mencionando a un siervo fiel y prudente. Y ese siervo fiel y prudente dice: ¿quién es? Dice la palabra del Señor. El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento. ¿Qué dice? A tiempo. Ahora, hermanos, aquí surge la gran pregunta. Aquí surge la gran pregunta, hermanos. ¿Qué representa el alimento a tiempo? ¿Qué representa, mis queridos hermanos, el alimento a tiempo? Vamos a dejar que la mensajera del Señor nos lo explique. Y la mensajera del Señor dice así, hermanos. Primeros Escritos, página 63. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Hermanos, son muchas y son bonitas y son interesantes las historias que aparecen en la palabra del Señor, ¿sí o no? Claro que sí, pero ¿qué dice ella? Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Oh, mis queridos hermanos, son muchas esas verdades que contiene la palabra del Señor. Y muchos ahí hemos aprendido a cómo llevar una vida consagrada, una vida santificada delante de nuestro Padre Celestial. Pero mis queridos hermanos, pero es la verdad presente lo que ahora su pueblo necesita. Y sigue diciendo la cita: he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma en esto. Y luego sigue diciendo: Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y como Satanás es más astuto, mis queridos hermanos, que nosotros, él induce a muchos mensajeros, a muchos predicadores a espaciarse en cosas livianas, a presentarle al pueblo de Dios el mismo pasto viejo, mis queridos hermanos, desde hace 20, 40 años, cuando el pueblo lo que necesita es pasto fresco.
Alimento a tiempo, mis queridos hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día. Y no que la palabra de Dios no tenga poder, mis queridos hermanos. Sí lo tiene, por eso estamos nosotros acá. Una vez me preguntaron que dejara de andar alborotando al pueblo de Dios, me lo dijeron. Yo la respuesta que le dije a ese hermanito, bueno, ¿qué clase de pasto le estás dando a las ovejas? Si le estuvieras predicando la verdad presente, les estuvieras dando el alimento a su tiempo, ahí los estuvieras sentados. No anduvieran buscando pasto por otro lado. Y es cierto, mis queridos hermanos, es cierto. En esta cita, hermanos, se nos dice claramente que lo que el pueblo de Dios necesita hoy en día es ¿qué? La verdad presente. También se nos menciona los temas que perfectamente nos muestran, hermanos, la historia pasada del pueblo de Dios y nos ayudan a entender nuestra posición hoy en el presente. Y eso nos da una esperanza, hermanos, del futuro, ¿sí o no? Claro que sí. También nos menciona algo muy importante, hermanos, en la última parte. Nos menciona que Satanás, ¿qué dice? Desvía la mente de muchos pastores y de muchos predicadores para que no hablen la verdad presente. Hoy en día, mis queridos hermanos, es raro encontrar el lugar donde se predica la verdad presente. Como mencionó nuestro hermano hoy en la mañana, hoy en día usted va a un grupito, por allá están predicando que ya no son 3, que solo son 2. Otros que desacreditan el espíritu de profecía. Yo por ahí escuché a un pastor de sostén propio diciendo que el 99% está correcta la hermana White. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se equivocó. Hermanos, por eso tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Es tiempo de tener el aceite extra, mis queridos hermanos, que nos va a garantizar nuestro pasaporte al cielo. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. En esta cita, cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos poner de nuestra parte, hermanos, para seguir adelante. La parábola de Mateo 24, hermanos, que estamos leyendo, el capítulo 24, del 45 al 47, nos está hablando de algo muy importante, de un siervo fiel y prudente, ¿sí o no? Lo estamos viendo, que está dando el alimento ¿a qué? Que está dando el alimento a tiempo. Un siervo fiel y prudente, hermanos, que está enseñando la verdad presente, que está enseñando ese mensaje oportuno de preparación al pueblo de Dios para encontrarse con su Dios. Y es el mensaje, hermanos, que el pueblo está necesitando. Ese es el mensaje, hermanos, que el pueblo está necesitando. También se nos habla, hermanos, que dice: bienaventurado el siervo al cual su Señor cuando venga le haya ¿qué? Haciendo así. De cierto que dice la parábola, os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. El Señor le va a dar la autoridad, hermanos. Le va a dar el privilegio de proclamar el Evangelio, la verdad, de predicar todas esas bendiciones. Hermanos, por eso debemos de estar contentos que el Señor ha proveído este lugar. Y debemos, mis queridos hermanos, alzar nuestra voz como trompeta. Debemos de predicarle al pueblo el mensaje necesario para estos días. Oh, mis queridos hermanos, también se nos menciona, hermanos, un siervo malo en esa parábola. Y ese siervo malo, ¿qué dice en su corazón? Oh, el Señor tarda. Saben que en esta semana, hermanos, platicando con alguien, estábamos platicando y yo le dije: no se preocupe tanto. Ya el Señor Jesucristo ya viene. Ya está a la vuelta de la esquina. ¿Y saben qué me dijo esa persona?
adventista del séptimo día y supuestamente de sostén propio. Ya vas tú con el mismo canto. Si el Señor viene, va a venir, pero todavía no. Dije yo, Señor, perdónanos. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo ya no puedo seguir conversando con usted. Hermanos, el pueblo de Dios estamos pasando en una gran crisis. Pero dice que el siervo malo dice ¿a dónde? En su corazón, mi Señor tarda ¿en qué? En venir. Y luego, ¿qué más dice? Y comenzar a golpear ¿a quiénes? A sus consiervos. Aquí tenemos, hermanos, un siervo malo cuya obra es ¿qué? Perseguir a los siervos fieles, a los que están dando el mensaje oportuno, mis queridos hermanos, la verdad presente. Y también nos dice, hermanos, y aún ¿a qué dice? Y aún a comer y a beber ¿con quiénes? Esto, ¿sabían ustedes, hermanos? Que esto especialmente lo que dice aquí es algo que el pueblo de Dios mucho está rechazando. Esto tiene que ver, hermanos, con el mensaje especial que Dios le dio a su pueblo. Es el mensaje pro salud, mis queridos hermanos. El mensaje del régimen alimenticio. El mensaje que va a preparar nuestros caracteres y nos va a consagrar y nos va a santificar más para estar delante de la presencia del Señor. Y mis queridos hermanos, en otras palabras, va a despreciar el mensaje que Dios le ha enviado a su iglesia. ¿Y cuántos, mis queridos hermanos, hay hoy en día en el pueblo de Dios que desprecian el mensaje de la salud? ¿Cuántos hoy en día, mis queridos hermanos, se sientan a las mesas llenas de carne, se sientan a las mesas con mucho alimento nocivo, mis queridos hermanos, que Dios nos ha dicho que no hay que consumir? Y después nos estamos aquejando de tanta enfermedad. Y después le llamamos a los siervos de Dios, dice la mensajera del Señor, consejos sobre el régimen alimenticio, para que oren. Y cómo Dios, dice ella, podrá escuchar esas oraciones si no hay un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros. Oh, mis queridos hermanos, tenemos cada uno de nosotros de prestar atención al mensaje que Dios envía a su iglesia. Por lo tanto, hermanos, se ilustra dos tipos de siervos: un fiel y prudente, porque está enseñando, ¿qué dijimos? La verdad presente. Está dando el alimento a tiempo, el alimento oportuno al pueblo de Dios. Y también al otro, que es malo, hermanos, que comienza ¿qué? A perseguir, a atacar al siervo fiel y prudente. ¿Cuántas veces tal vez nosotros no nos hemos identificado con ese siervo malo, hermanos? Que cuando nos llega el mensaje, cuando Dios nos envía a los mensajeros, ¿qué es lo primero que hacemos? Alzamos nuestro yo, nuestro orgullo, mis queridos hermanos, porque a veces pensamos que el mensaje tiene que ser así como tal vez lo aprendí hace varios años. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, abrimos el espíritu de profecía, nos damos cuenta que estamos en un gran error. ¿Cuesta aceptar el mensaje? Claro que sí, hermanos. Pero cuando le pedimos el poder a Dios, el Espíritu Santo, el mensaje lo aceptamos de la mejor manera. Oh, mis queridos hermanos, leamos una cita más de la mensajera del Señor, hermanos. Dios tiene, que dice, una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. ¿Dios tiene una obra especial para este pueblo? Claro que sí, tiene una obra especial para ti y para mí, mi querido hermano. Y sigue diciendo cuál es esa obra especial. Al principio son pocos los que la defienden. Pero mire lo que dice: ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Así dice, escuche bien, así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas,
sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer la palabra de Dios. A veces pensamos, mis queridos hermanos, porque alguien tiene un título, un pedazo de cartón ahí colgado ahí en la pared, mis queridos hermanos, nosotros pensamos que ese hermano o esa hermana es un siervo de Dios. Pero ¿qué está pasando hoy en día, mis queridos hermanos, con todos esos hombres letrados que han pasado allá por las mejores escuelas de Gamaliel? Están en contra del mensaje. Y por eso el Señor está levantando hombres y mujeres que no se compran y ni se venden, que alzan su voz como trompeta, mis queridos hermanos, y defienden la causa de Dios, aún así tengan que pasar por el fuego, aún así tengan que ser llevados a la cárcel. ¿Se acuerdan de Daniel y sus compañeros? Ellos prefirieron la muerte antes que serles infiel a Dios. Esta referencia, hermanos, que estamos leyendo acá, nos muestra que los grandes hombres tuvieron que padecer mucho. Muchos tuvieron que sufrir persecución, hermanos, por la verdad que ellos proclamaban. Cuando usted y yo empezamos a proclamar la verdad, ¿ustedes creen que el diablo duerme? No, mis queridos hermanos, por ahí un día me dijeron, ¿se acuerdan que cuando el diablo escucha que predican la verdad presente, qué pasa? Hasta él sale corriendo, mis queridos hermanos. Y imagínense, póngase a pensar. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por predicar o por decir la verdad a su tiempo? Le cortaron la cabeza, lo decapitaron. ¿Qué le pasó a Pablo, mis queridos hermanos? ¿Qué le pasó a Wesley? ¿Qué le pasó a Martín Lutero? A Haas, que tuvieron que confrontarse con el mismo espíritu de ese siervo malo que menciona la parábola. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, por predicar el evangelio eterno, la verdad presente, no hay que confrontarse con ese espíritu de ese siervo malo? Aún en las iglesias, mis queridos hermanos, de sostén propio, porque hay muchos que rechazan el mensaje enviado por Dios. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Los que están atacando la verdad, los que no quieren que este mensaje sea dado, mis queridos hermanos, tienen ese espíritu de ese siervo malo. Que Dios nos encuentre, hermanos, haciendo la obra de predicar la verdad presente, el mensaje oportuno para el pueblo de Dios. Dios tiene un mensaje, hermanos, de verdad presente, que el pueblo de Dios necesita y tiene que recibir, y por eso, hermanos, lo está llamando a usted y me está llamando a mí, que seamos parte de ese siervo fiel. ¿Cuántos queremos ser parte de ese siervo fiel? Hermanos, tenemos que luchar. Oh, mis queridos hermanos, la sierva del Señor dice de esta manera: los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. ¿De qué manera vamos a purificar nuestras almas? Obedeciendo la verdad. Y luego dice, con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. O sea que no solo es teoría y teoría y teoría. Viene también ¿qué? La práctica, mis queridos hermanos. También viene la práctica. Hay que practicar lo que se predica o lo que vamos aprendiendo. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Su celo, ¿qué dice? Se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. La cita sigue diciendo, estos son los siervos ¿qué? Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Amén. Y sigue diciendo, declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo.
como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, ¿sí o no? ¿Qué declaraba Noé, mis queridos hermanos? Que venía un diluvio. ¿Por cuánto tiempo declaró esa gran verdad? 120 años. ¿Y cuántos se salvaron? 8 personas, mis queridos hermanos. 8 personas. El 22 de octubre pasado, hermanos, que apenas pasó, fue un momento solemne para los adventistas del séptimo día. Se cumplieron 174 años del juicio investigador. Yo le di gracias a Dios, hermanos, por la misericordia que Él todavía tiene con nosotros. Pero esa misericordia un día se va a acabar. Un día nuestro Señor Jesucristo va a salir de ese lugar santísimo y ya no va a haber tiempo. Pero sigue diciendo, hermanos, así también dice, los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Hoy, hermanos, es cuando debemos nosotros dar este mensaje, el mensaje de verdad presente, y eso está en el deseado de toda la gente, hermanos, la página 588, o lo pueden buscar con el título En el Monte de los Olivos. Ahora sí, hermanos, pasemos al capítulo 25 de Mateo, el cual es una continuación del capítulo 24, hermanos. Porque ¿cómo comienza, hermanos, el capítulo 25? Comienza con la palabra ¿qué? Entonces. O sea, quiere decir que había un antes. Y Él les estaba mostrando en el capítulo 24, ¿qué les estaba mostrando? Las señales, les estaba mostrando todos, les mostró lo del siervo malo, lo del siervo fiel, ¿verdad? Y entonces dice, entonces, en donde Dios, hermanos, en esta parábola, nos va a mostrar una verdad similar, hermanos, a la que hemos leído anteriormente, o sea, del versículo 45 al 51. Y usted se va a dar cuenta que tienen la misma aplicación. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que tienen la misma aplicación. Veremos 2 tipos de personas. En el capítulo 25 vemos 5 vírgenes prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Sin embargo, hermanos, vamos a obtener la misma lección y vamos a ver que hay siervos buenos, fieles y prudentes, y siervos malos, infieles e insensatos. Interesante, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Yo le voy a dar lectura, hermano. Usted sígame con la vista. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola, hermanos, esta parábola es muy conocida, ¿sí o no? ¿Todos conocemos esta parábola? Claro que sí. Sin embargo, hermanos, primero tenemos que entender los símbolos de esta parábola. Y el significado de los símbolos, hermanos, los encontramos
en un libro, hermanos, que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 336. Y déjeme decirle también, hermanos, que esta parábola tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, la usó para ilustrar, ¿qué dijimos? La experiencia ¿de quién? De su iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, hermanos, vamos a analizar, hermanos, Mateo 25, y vamos a ver que hay una similitud con Mateo 24, versos 45 al 51. Veamos, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, la experiencia que la iglesia vivirá justamente antes de su segunda venida, ¿sí o no? Nosotros lo leímos. También, hermanos, vemos ahí en ese capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 336, que se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Así como los 144,000 se les llama vírgenes porque están profesando una verdad pura. El mensaje que debemos proclamar tiene que ser un mensaje puro, tiene que ser un mensaje completo, perfecto, que ha de hacer su obra. Este mensaje no está contaminado con Babilonia. Este mensaje no está ¿qué? Contaminado con Babilonia. Por eso las iglesias de verdad presente no deben celebrar Navidad, no deben celebrar el Día del Padre, no deben celebrar el Día de las Madres, no deben celebrar, ¿qué más? El Día del Pastor, el Día de San Valentín, el Easter, Halloween. Debemos de mantener la doctrina pura y santa. No debe de estar contaminada, mis queridos hermanos, con Babilonia, con las tradiciones de los hombres. Oh, mis queridos hermanos, también, mis queridos hermanos, las lámparas representan ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí o no? Nosotros lo sabemos. El aceite es un símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuánto su pueblo no necesita el Espíritu Santo, hermanos? Oremos por el Espíritu Santo. También, mis queridos hermanos, las 10 vírgenes tenían lámparas y vasijas, ¿sí o no? Las 10 las tenían. Su pueblo hoy en día tenemos las lámparas. Claro que sí. ¿Tenemos vasijas? Claro que sí. Las lámparas son las que se usan para alumbrar el camino. El aceite que tenían en las vasijas, dice aquí la parábola que era un aceite ¿qué? Era un aceite extra que usaban cuando el aceite que ya estaba en las lámparas estaba ¿por qué? Estaba por terminarse para poder seguir ¿qué? Alumbrando el camino. También, hermanos, vemos nosotros que 5 vírgenes eran ¿cuántas? ¿Eran qué? Eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes llevaban aceite extra, ¿sí o no? En las vasijas, mientras que las insensatas no. ¿Con cuál de estas nosotros nos identificamos? ¿Será que somos de los miembros de iglesia, mis queridos hermanos, que nos acostumbramos solo con venir el sábado, escuchamos el sermón o venimos y estudiamos la lección de escuela sabática y no volvemos a abrir la Biblia hasta el siguiente sábado? ¿O no nos preocupamos nosotros por estudiar la lección de escuela sabática? ¿O somos de aquellos siervos, mis queridos hermanos, que somos del 7-Eleven, como decimos? Nomás del sábado y a las 11 de la mañana y ahí estamos viendo el reloj. ¿Y a qué hora va a terminar ese hermano de predicar? ¿O somos de aquellos siervos, mis queridos hermanos, de aquellos siervos malos, de aquellos siervos imprudentes que sabemos que el sábado es el día de quién? El día del Señor. Y mis queridos hermanos, a las 8, 9, 10 de la mañana es cuando estamos pensando en levantarnos.
y todavía salimos y queremos que el tema se acabe temprano, nos vamos y todavía queremos seguir allá en la cama durmiendo. Eso le desagrada a Dios, dice la mensajera del Señor, cuando su pueblo duerme en el día sábado. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que podamos identificarnos con las vírgenes prudentes, con aquellos, mis queridos hermanos, que cuando salgamos de este lugar sigamos abasteciéndonos del aceite extra, que no nos hayamos conformado solo con venir a escuchar 1 o 2 horas la palabra del Señor, que cuando salgamos, mis queridos hermanos, vamos, sigamos estudiando, o vamos a visitar a alguien que usted conozca, ir a impartir, mis queridos hermanos, la palabra del Señor. También, hermanos, el aceite representa la verdad de Dios, representa un mensaje que las vírgenes llevan, verdad profética revelada, verdad que alumbra el camino hacia adelante. Porque el mensaje, mis queridos hermanos, que las vírgenes prudentes llevan, no es un mensaje, mis queridos hermanos, que se tuerce el camino. Es un mensaje que dirige al pueblo del Señor hasta la Canaán celestial. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de permanecer firmes en la plataforma de la verdad eterna, predicando el mensaje de los 3 ángeles, aunque así se desplomen los cielos, mis queridos hermanos. Pero el que nos va a dar la victoria y el galardón es nuestro Señor Jesucristo. También, mis queridos hermanos, en ese libro encontramos que por lo tanto las vírgenes prudentes se habían preparado. Yo les aconsejo, lean todo ese capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 336, y ustedes se van a dar cuenta que como pueblo de Dios seguimos bien dormidos, que necesitamos despertarnos. Las vírgenes prudentes se habían preparado, tenían el aceite extra, tenían la presencia del Espíritu Santo y habían hecho una preparación más completa, mientras que las vírgenes insensatas no habían hecho esa preparación. Roguémosle al Señor, hermanos, que podamos tener ese aceite extra. Y ese aceite extra, mis queridos hermanos, no lo vamos a poder agarrar o no vamos a poder abastecernos de ese aceite extra cuando miremos al Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Ese aceite extra es hoy, no mañana, mis queridos hermanos. Mañana no te pertenece. Mañana va a ser demasiado tarde. Oh, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Ahora la gran pregunta aquí, hermanos, cuando nosotros leímos el versículo 6 de Mateo 25, ¿cuándo se dio el clamor de medianoche? Saben ustedes, hermanos, que mucho del pueblo de Dios no sabe cuándo se dio el clamor de medianoche. Y no saben tampoco cuál es el significado que tiene para hoy en nuestros últimos días. Pero vamos a ver algo muy interesante aquí, hermanos, antes de pasar a esa pregunta. Y esto también lo vemos en Mateo capítulo 24. 2 tipos de personas. Un tipo de obrero fiel, que es el que está dando la verdad presente, el que está predicando el mensaje correcto. Porque no todos, mis queridos hermanos, que dicen estar predicando la verdad presente, están predicando el mensaje correcto. Ahora, hasta fecha ponen para la venida del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que analizar muchos puntos, hermanos. ¿Qué pasa también hoy en día, hermanos? Ya no son 2, dicen. Perdón, ya no son 3, ahora son 2. ¿Qué más? Desacreditando el espíritu de profecía. Oh, mis queridos hermanos, ahora en muchas iglesias, mis queridos hermanos, usted ya no puede predicar los mensajes de la vestimenta, porque usted es un fanático, usted es un extremista. Pero a los prudentes, a las vírgenes prudentes, eso no les va a importar, mis queridos hermanos, porque ellos no le sirven al hombre, le sirven al Dios Todopoderoso, porque es el Dios Todopoderoso el que les pone en su mente, les pone en sus labios predicar el mensaje correcto para estos últimos días.
Hoy en día en muchas iglesias no se puede tocar el mensaje pro salud. Y decimos que somos verdad presente. Oh, mis queridos hermanos, necesitamos hacer mucha conciencia cada uno de nosotros. También vemos el siervo malo que no está haciendo esa obra, sino que por el contrario está persiguiendo al siervo fiel. Ojalá que no vayamos a hacer ese siervo malo, mis queridos hermanos. En vez de perseguir a los fieles mensajeros de Dios, seamos como los bereanos. Vamos a ver si todas las cosas que escuchamos del púlpito están en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. En Mateo capítulo 24 y 25, hermanos, vemos dos ilustraciones diferentes, pero con el mismo principio. Una clase buena que estaba haciendo la voluntad de Dios y una clase mala. ¿En qué clase estamos nosotros? ¿O en qué clase te identificas tú y me identifico yo? Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, las vírgenes prudentes se habían ¿qué? Se habían preparado. Tenían el aceite extra, tenían la presencia del Espíritu Santo y habían hecho una preparación más completa, mientras que las vírgenes insensatas no habían hecho esa preparación. Y esto también lo vemos, hermanos, en Mateo capítulo 24. Dos tipos de personas. Un tipo de obrero fiel, que es el que está dando la verdad presente, el que está predicando el mensaje correcto, pero también vemos el siervo malo que no está haciendo esa obra, sino que por lo contrario está persiguiendo al siervo fiel. En Mateo capítulo 24 y 25 vemos dos ilustraciones diferentes, pero con el mismo principio. Lo vemos, hermanos, con el mismo principio. Como creyentes del mensaje adventista, mis queridos hermanos, sabemos que el clamor de medianoche fue un mensaje proclamado antes de 1844, ¿sí o no? Claro que sí. Y eso usted lo puede verificar en el Conflicto de los Siglos, la página 479 y la página 480. Y ahí explica, hermanos, claramente lo que representa el clamor de medianoche. Porque la parábola dice, hermanos, que a la medianoche se oyó ¿qué? ¿Se oyó qué? Un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle, y las 5 vírgenes prudentes, ¿qué pasó? Ellas estaban listas y preparadas y pudieron entrar ¿a dónde? Pudieron entrar con Jesús, pudieron entrar, mis queridos hermanos, en tanto que las vírgenes insensatas no pudieron entrar con Jesús, no pudieron entrar, mis queridos hermanos, porque no tenían el aceite ¿qué? No tenían el aceite extra. O sea, mis queridos hermanos, no se prepararon. No se prepararon. Oh, mis queridos hermanos, ahora, hermanos, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver, hermanos, que esto tiene que ver con el mensaje, hermanos, que fue proclamado un poco antes del año de 1844 con el mensaje adventista. Escuche lo que dice, hermanos. Dice así: la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, dice, vino el esposo no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba, ¿quién? El anciano de días en el cielo. Conflicto de los Siglos, página 480. De acuerdo a la cita que acabamos de leer, hermanos, de acá del Conflicto de los Siglos, de acuerdo a esa cita, hermanos,
La proclamación, y aquí viene el esposo, en el verano de 1844, dice que indujo a miles de personas ¿a qué? A esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba ¿quién? El anciano de días en el cielo, a recibir su reino. También vemos, hermanos, en otras palabras, que en 1844 vino el esposo, ¿a dónde? Al lugar santísimo para iniciar la obra de ¿qué obra? El juicio investigador ¿de quiénes? De los muertos, mis queridos hermanos, y no a la tierra, como se creía y se esperaba, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo para empezar la obra que se describe en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que viene siendo el juicio investigador ¿de quiénes? De los muertos, la obra de juzgar los nombres que están escritos en el libro. Sin embargo, hermanos, noten que esta parábola de Mateo 25, y aquí viene, hermanos, donde quiero que presten atención. Como dice la inspiración, Cristo no vino ¿a dónde? No vino a la tierra, sino más bien a donde estaba ¿quién? Dios Padre, para empezar esa obra. Esto quiere decir que nuevamente se va a dar el mensaje, ¿sí o no? Que nuevamente se va a dar el mensaje que el esposo viene, la proclamación de la venida de nuestro Padre Celestial. Pero aquí viene lo importante para nosotros, hermanos. De acuerdo a esta parábola, desde 1844 se ha estado proclamando el juicio investigador de los muertos, ¿sí o no? Claro que sí. Sin embargo, en este juicio no solo se cubre el juicio investigador de los muertos, ¿sí o no? Sino también el juicio de los vivos, la parte que tiene que ver con nosotros, mis queridos hermanos. Porque inmediatamente se acaba el juicio ¿de quiénes? De los muertos. Empieza el juicio ¿con quién? De los vivos, con nosotros. Por lo tanto, hermanos, notemos algo bien interesante, que en esta parábola se va a tener que dar el clamor de medianoche cuando viene el esposo. Oh, mis queridos hermanos, todo esto es bien interesante, mis queridos hermanos. Como adventistas entendemos el mensaje del clamor de medianoche, lo que viene siendo ¿qué? El juicio investigador de los muertos, porque es un mensaje que se ha estado proclamando desde 1844 hasta nuestro tiempo. Interesante, mis queridos hermanos, interesante. Vamos a avanzarle, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. El aceite, hermanos, que tenían en las lámparas, a estas vírgenes les estaba dando la habilidad de alumbrar el camino, ¿sí o no? Una verdad que está activa en sus vidas, que los está ayudando a seguir adelante. Hermanos, cuando nosotros tenemos este mensaje de verdad, este mensaje, mis queridos hermanos, no nos hace retroceder. Este mensaje nos hace ir más para adelante y para adelante y para adelante, y alumbrar tanto nuestro sendero como el sendero de los demás. Por eso dice la palabra de Dios que nadie que habiendo puesto su mano ¿a dónde? En el arado, y vuelve a ver atrás, es digno del reino de los cielos. Si tú ya pusiste hoy en día la mano en el arado y te haces para atrás, no vas a entrar en el reino de los cielos. No vas a entrar en el reino de los cielos. Cuando se habla de juicio en el cielo, abarca tanto el juicio investigador de los muertos como el juicio de los vivos. Veremos que ese aceite extra representa esa parte, hermanos, el juicio investigador de los vivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el juicio investigador de los vivos? Vamos a pasarle por acá, hermanos. Es el juicio que tiene que ver o que viene a la iglesia adventista del séptimo día, a su pueblo, y con el juicio que viene a todo el mundo, tiene que ver con aquel día grande y terrible del Señor,
¿Estamos preparados, hermanos, para ese día grande y terrible del Señor? Tiene que ver con la última etapa de la historia de la humanidad. Tiene que ver con la parte de la iglesia que va a ser juzgada. Tiene que ver con el sellamiento, mis queridos hermanos, de los 144,000, aquellos que logran ser sellados, mientras que la parte que no logra ser sellada son la parte que va a ser destruida por los ángeles de Dios. ¿Sí o no? Ezequiel capítulo 9. Léalo, analícelo. Ezequiel capítulo 9. Son profecías, hermanos, que se han estudiado, que se han venido estudiando. Sin embargo, vemos también, hermanos, que en Mateo 25 habla también de un juicio. Porque se va a tener que dar nuevamente el clamor de medianoche. Porque tiene que ver, hermanos, con la iglesia de Dios que vive justamente antes de su segunda venida. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros como pueblo de Dios? Oh, mis queridos hermanos, no más que en esta fase del juicio, hermanos, tendrá que ver con el juicio de los vivos. En 1844, hermanos, tuvo que ver con el juicio investigador de los muertos, pero ahora estamos viviendo en el tiempo cuando dice la Biblia, la palabra del Señor, y tardándose ¿quién? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En esa etapa estamos, mis queridos hermanos. Pero lastimosamente el pueblo de Dios no queremos despertar. Escuchamos mensaje tras mensaje, escuchamos la proclamación, y ahí viene el esposo, prepárense. Agarren el aceite extra, ya no estén perdiendo tanto el tiempo en ver tanta televisión, en ver tanta película. Oh, mis queridos hermanos, queridos jóvenes, hay jóvenes, mis queridos hermanos, que cuando vienen a la iglesia vienen a dormir. ¿Saben por qué? Se acuestan a la 1, 2 de la mañana, mis queridos hermanos, y cuando vienen a la iglesia solo vienen a cabecear. Ya no hay tiempo, mis queridos hermanos. Dígame, llegó alguien a visitarme y se enojó porque yo no tenía un televisor. ¿Y cómo se divierten sus hijos?, me dijo. La llevé a un cuartito donde tengo mis libros y le digo, pues ahí se divierten con estos libros. Esa es la mejor película, mis queridos hermanos, que ellos pueden leer en toda su historia de la vida. ¿Qué pasa hoy con nuestros niños, mis queridos hermanos? Con tanta caricatura. Y esa es la verdad presente, mis queridos hermanos, que muchos padres le estamos enseñando a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llamó a Abraham, ¿por qué lo llamó? Porque yo sé, dijo, que Abraham, ¿qué iba a hacer con su familia, con sus hijos? Que les iba a enseñar los preceptos, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y hoy en día, ¿qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Orgullo, vanidad. ¿Sí o no? Dijo Salomón, la última parte, ¿qué es lo que dijo Salomón? Y el fin de todo el discurso, ¿qué? Oído es este: teme a Dios y ¿qué? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y entonces, ¿qué hacemos como pueblo de Dios, mis queridos hermanos? Perdiendo el tiempo con las cosas mundanas. Si eso es el todo del hombre, ¿qué hacen nuestros hijos, mis queridos hermanos? Viendo tanta película, enfermándose la mente. Usted es muy fanático, pastor. Pero tenemos que hacer conciencia, compadres. ¿Queremos que nuestros hijos se salven? Hagamos un esfuerzo decidido para que se salve.
Hay una cita de la mensajera del Señor que no la traigo, hermanos, pero dice que muchos hijos en aquel tiempo se van a levantar y le van a reclamar a los padres: ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me dijiste? Ahora estoy eternamente perdido. Nuestros propios hijos nos van a reprochar. Como vírgenes prudentes necesitamos, dice la palabra del Señor, poner orden. ¿A dónde? En nuestra casa, con nuestros niños. Oh, mis queridos hermanos, que el Señor nos siga ayudando, pero antes de que venga el esposo, es cuando las vírgenes hacen esa preparación de obtener el aceite extra. Es antes. O sea, ¿cuándo? Hoy. No mañana. Ahí ni tampoco ayer, porque ayer ya se nos fue. Pero hoy que el Señor te ha dado vida, que te ha dado la oportunidad, querido hermano, querido joven, querido niño, es de llenar la vasija de aceite. De ese aceite extra que nos va a preparar para el encuentro con nuestro Dios. Y ese aceite extra representa una preparación más adecuada, más perfecta, más profunda, y representa aceptar y recibir ese mensaje adicional, que es el mensaje que proclama el día grande y terrible del Señor, o sea, el juicio de los vivos. ¿Nos estamos preparando para ese juicio, mis queridos hermanos? ¿Nos estamos preparando para ese juicio? También, mis queridos hermanos, esta es una verdad que nuestros hermanos en la iglesia no la consideran, hermanos. ¿Y saben por qué no la consideran muchos de nuestros hermanos, tanto en la nominal como en la verdad presente? Porque todavía no nos hemos despojado del yo, mis queridos hermanos. Porque todavía queremos vivir en nuestras vanidades. Queremos vivir todavía, mis queridos hermanos, exaltándonos nosotros mismos, y que todos nos alaben y nos den palmaditas en la espalda. El mensaje de verdad presente, mis queridos hermanos. Y yo lo digo, hermanos, uno pierde muchos amigos. Incluso hasta familiares. Porque el mensaje, hermanos, dijeron hoy en la mañana, dijo nuestro hermano, ¿hace qué? Hace una división, hace una separación, y a veces hasta con nuestros propios hijos. ¿Sí o no? Por eso, como padres, tenemos una gran lucha que hacer. Todos luchamos, todos los que tenemos hijos luchamos, ¿sí o no? Y no es fácil, hermanos, porque entre más usted se consagra al Señor, el enemigo más mete su cuchara, como decimos en mi país. ¿Ustedes creen que su servidor no batalla? ¿No ha batallado también? Batalla todos los días, pero hay que hacer como dice el apóstol Pablo: todos los días sujeto a este cuerpo, mis queridos hermanos, y lo mantengo en servidumbre, con tal de ganarme a uno. Pero muchas veces a nosotros nuestros deleites, nuestros pensamientos nos ganan a nosotros. Y así el enemigo va ganando terreno, y va ganando terreno, y va ganando terreno. Cuando venimos a sentir, mis queridos hermanos, ya estamos en la garra del enemigo. Por eso dice que esta es una verdad que nuestros hermanos en la iglesia no la consideran, pero debemos de presentarla, porque es la parte que tiene que ver con el juicio de los vivos. El juicio que viene para la iglesia. La Biblia dice que la iglesia va a ser la primera en ser juzgada, ¿sí o no? Primera de Pedro 4:17, que dice: ¿por qué es menester o es necesario que el juicio comience primeramente ¿a dónde? En la casa del Señor, y después el juicio, hermanos, se va a extender a todo el mundo. En otras palabras, hermanos, ese juicio va a empezar con el pueblo adventista del séptimo día y va a continuar con el resto del mundo hasta la segunda venida de Jesús. Ojalá que estemos preparados para ese gran momento, mis queridos hermanos. Esto es lo que representa, mis queridos hermanos, el día grande y terrible del Señor, que viene siendo la última etapa del juicio
para los vivos, no para los muertos, porque este va a llegar a su fin, mis queridos hermanos. Y cuando llegue a su fin, hay muchas referencias en la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, que nos muestran que entonces se va a pronunciar el juicio de los vivientes. La parte, mis queridos, que tiene que ver con cada uno de nosotros. La parte que tiene que ver en esta parábola con las 5 vírgenes prudentes, que ellas tenían el aceite extra. Un mensaje adicional, el mensaje que estamos estudiando hoy en día. El mensaje del juicio, el mensaje del cuarto ángel, mis queridos hermanos, el mensaje que ha de preparar a los 144,000 para que proclamen el fuerte pregón, el mensaje de los vivos. Y muchos, mis queridos hermanos, no queremos predicar esos mensajes. Gracias a Dios, hermanos, hoy aquí vemos un buen número de hermanos y de visitas. Hoy, mis queridos hermanos, en el libro de memoria se está escribiendo que en esta fecha, en este día, tú estuviste escuchando el mensaje de verdad presente. Y que en aquel día tú ya no vas a tener excusa y decirle al Señor: Señor, yo no sabía. Pero dice que nos va a recordar, como una película se nos va a presentar el momento que estábamos escuchando el mensaje. Oh, mis queridos hermanos, Dios es justo. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, Mateo 25, del 9 al 10. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien ¿a quiénes? A los que venden y comprad. Verso 10. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró ¿qué? Y se cerró la puerta. Cuando llegó el tiempo en que se oyó el clamor, mis hermanos, y tenían que entrar, las insensatas, ¿qué hicieron las insensatas? Pidieron aceite a las prudentes, mis queridos hermanos. Pero ¿qué respondieron las prudentes? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien ¿a quiénes? A los que venden y comprad para vosotras mismas. Quiere decir, hermanos, que para obtener el aceite extra tenían que ir y comprar el aceite. ¿Sí o no? Tenían que ir y ¿qué? ¿Qué significa eso, hermanos? Que tenían que ir y comprar el aceite. ¿Nunca se ha puesto a analizar eso? Es que tenían que pagar un precio, mis queridos hermanos. Tenían que pasar por una experiencia personal en su vida. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el precio que tenían que pagar? El precio que tuvieron que pagar, hermanos, las prudentes para obtener ese aceite extra era recibir el sello. Y para recibir el sello de Dios hay que sufrir. Para recibir el sello de Dios hay que dejar toda la mundanalidad a un lado. Hay que dejar todos nuestros deleites, todos nuestros deseos, para recibir el sello de Dios. El precio que tuvieron que pagar las prudentes para obtener ese aceite extra era recibir el sello, que representa gemir y clamar. ¿Gemir y qué? Gemir y clamar. O sea, mis queridos hermanos, representa los sacrificios que ellos hicieron en la preparación de sus vidas. ¿Y qué sacrificio estás haciendo tú para prepararte para el encuentro con tu Dios? A veces decimos que nos sacrificamos, y a veces decimos que estamos y hacemos y esto y lo otro, pero en realidad no estamos haciendo nada. Porque si de verdad estuviéramos sacrificándonos, mis queridos hermanos, estuviéramos temprano en la casa del Señor. Si de verdad, mis queridos hermanos, nos estuviéramos sacrificando para ser sellados, no anduviéramos con tanto chisme, ni cuánto me dice y qué te diré. No anduviéramos, mis queridos hermanos, haciendo tanta mundanalidad en nuestras vidas. Si de verdad nos estuviéramos preparando
cayéramos todos los días de rodillas, mis queridos hermanos, a gemir y a clamar, tanto por mi vida personal como la vida personal de cada uno de mis hermanos. En vez de estar criticando, en vez de estar levantándole chismes al hermano y a la hermana, mi querido hermano, agarre la Biblia y agarre el espíritu de profecía y se va a dar cuenta, mi querido hermano, que aquel chismoso es usted mismo. Porque alguien tiene que comenzar el chisme, ¿o no? Claro que sí. Y para que yo sea considerado un chismoso, primero tengo que levantarle algo a mi hermano o a mi hermana, ¿sí o no? Entonces ahí me doy cuenta que el chismoso soy yo y que el necesita a Cristo, ¿quién es? Soy yo, y el que necesita las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, ¿quién es? Soy yo. Ah, pero qué bonito, me gusta ver los errores de los demás. Ay, el hermano y la hermana, mira. Pero ¿cómo estoy yo? Por eso dijo el Señor Jesucristo: hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo, para que puedas ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. Pero a nosotros se nos olvida que traemos una gran viga atrás, hermano. O a veces muchos de nosotros somos buceadores, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor tira todos los pecados en el fondo del mar. Pero habemos muchos en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que vamos, nos ponemos el traje de buceador y hasta 3 tanques llevamos porque queremos ir hasta el fondo del mar para sacarle cada pecado a nuestro pueblo, a nuestros propios hermanos. Una cosa es denunciar, una cosa es gemir y clamar y llevar la verdad presente. Pero en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, ¿por qué tenemos que andar con chismes? ¿No dice la palabra de Dios: no andarás chismeando en medio de tu pueblo? Amémonos, hermanos, pero amémonos de verdad, pero de corazón. No de palabras, ni de oídos, sino de hechos, mis queridos hermanos. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas, dice, entraron con él ¿a dónde? A la boda. ¿Y se cerró qué? Y se cerró la puerta. Aquí vemos, hermanos, que las prudentes le dijeron a las insensatas: vayan y compren ¿a qué? A los que venden. Y mientras iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? En las bodas. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Se cerró qué? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. ¿Y qué pasó? ¿Qué venían diciendo? Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué sucedió, hermanos? ¿Ya era qué? Ya era muy tarde. El tiempo en el cual las vírgenes pudieran obtener ese aceite se había terminado. Y ese tiempo se va a terminar. Hoy es el día en que podemos obtener ese aceite extra que nos va a preparar para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Hermano, ya basta de ocupar nuestro tiempo en cosas mundanas. Ya basta, iglesia, de ocupar nuestro tiempo en cosas que no nos edifican ni nos benefician. Lo único que te edifica y te beneficia es buscar tu salvación, que es en Cristo Jesús. Es lo único, mis queridos hermanos, que nos beneficia en esta vida. Ya no había oportunidad, hermanos, para que pudieran obtener ese aceite. Cuando Cristo venga, hermanos, ya no va a haber oportunidad. Por eso es importante esta parábola, hermanos, porque ahora es el tiempo en que podemos obtener ese aceite extra. Ahora es el tiempo en que podemos estudiar los mensajes. Hoy es el tiempo que todavía, hermanos, miren qué cómodos estamos acá. Qué persecución estamos pasando. Tranquilos, con aire acondicionado, que hasta además el calentón. Pero ahí vamos, pero estamos cómodos. Qué persecución, mis queridos hermanos. Tranquilitos en una sillita bien cómoda. Pero va a llegar el día, mis queridos hermanos, que no vamos a poder estar así. Tal vez usted o yo, allá vamos a estar en medio de una cueva, en medio de una montaña. Por eso debemos de aprovechar el tiempo, mis queridos hermanos. Así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día, hermanos. Interviene un tiempo de espera
La fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, salir al recibirle, no estamos listos. No estamos listos. No están listos porque no quisieron pagar el precio. O no estamos listos porque no queremos pagar el precio para obtener ese aceite extra. Una entrega completa a Dios, como se mencionó anteriormente. No queremos pagar el precio. Nos cuesta pagar el precio, ¿sí o no? Claro que sí, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es el precio, mis queridos, que a veces tenemos que pagar? Someter el yo. ¿Qué otro precio hay que pagar? A ver, jóvenes, ¿qué precio tienen que pagar los jóvenes? Los placeres, los amigos. Si tus amigos te invitaran a, ¿qué dice? A pecar, no vayas. Pero ahí va un montón de jóvenes detrás de ellos. Acabo que nomás es una película la que vamos a ir a ver. Salen en la tarde de guardar el sábado y dicen que se han alabado a Dios, han invocado la presencia del Espíritu Santo y destruyen toda esa paz y toda esa santidad que han venido agarrando todo el día sábado, y la van y la dejan en un semillero de Satanás. ¿Sí? ¿Es cierto o yo estoy mintiendo? Hermanos, jóvenes, niños, tenemos que tomar conciencia. ¿Cuál es el precio que hay que pagar, mis queridos hermanos? ¿Qué precio tienes que pagar tú, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta hora? Para poder ser sellada. Tal vez la vanidad, ¿verdad? ¿Te gusta siempre andar bien fashion? ¿Te gusta andar siempre tal vez bien pegada al cuerpo? Es un precio que hay que pagar, hermanos. Vestirte bien como Dios manda. Y a veces muchos no quieren poner ese precio. Les cuesta mucho, mis queridos hermanos. Levantarse temprano a buscar a Dios. Ay, es que salí muy cansado del trabajo y ni tiempo me da para orar. Pero para el trabajo va bien temprano. Estoy enfermo, por eso no vengo a la iglesia. Pero para otras cosas no nos enfermamos. A no ser, hermanos, que usted esté de muerte, que no se puede levantar de la cama, le entiendo. Pero mientras que se pueda levantar de la cama, venga delante de la presencia de Dios. Oh, mis queridos hermanos, y decimos que tenemos mucha fe. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿hallará fe cuando el Señor venga? Ustedes creen, hermano, yo a veces me pongo a pensar, ¿hallará fe el Señor cuando Él venga? ¿Cómo está mi fe? Yo a veces me pongo a reflexionar yo mismo, hermano. ¿Cómo está mi fe? A veces me dicen, ay, pastor, me dicen, miren, se levanta temprano. No, si el Señor Jesucristo, le digo, cargó esa cruz por mí. Ese sí era sacrificio. Porque, ¿qué tal, hermano, si yo doy un paso para atrás? ¿De qué sirvió todo lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿Me explico? Oh, mis queridos hermanos, por eso la mensajera del Señor dice, es en la crisis cuando se revela, ¿qué? El carácter. Es en la crisis cuando, ¿qué? Por eso, ¿no será que ahorita por eso nuestro carácter, mis queridos hermanos, está todo distorsionado? Porque ¿qué crisis estamos pasando? Ninguna crisis, mis queridos hermanos. ¿Está pasando hambre usted ahorita? ¿Tiene un techo? ¿Está aguantando frío? El único frío que aguantamos cuando vamos de aquí al carro, pues encendemos el calentón y acabó el frío. ¿Sí o no? ¿Qué sacrificio, joven? ¿Qué crisis estás pasando tú? Cuando lo tienes todo. Y cuando aún todavía teniéndolo todo quieres más. Y aún todavía te enojas y sigues porque no te llenas con lo que tienes, quieres más. ¿Cómo? Y exigen todavía. Y ahí vamos nosotros los padres, sacamos la billetera, tenga mi hijo porque usted se lo merece. Haciendo el peor error de nuestra vida.
apoyando nosotros las sinvergüenzadas de nuestros hijos. Y después nos quejamos, ¿y por qué mis hijos no están dentro de la iglesia? Pues usted no se dio cuenta que usted mismo lo estaba patrocinando. ¿Sí? Es que, ¿qué decimos los padres? Es que cuando yo era joven, yo no pude tener todas las cosas. Y por eso ahora yo le trato de dar todo a mi hijo. Mire cómo es Satanás, cómo trabaja en la mente de nosotros. Tal vez allá en nuestros países andábamos descalzos y con un calcetín con un hoyo y el otro no. Pero acá ya no nos podemos poner una ropita, de ahí hay una tienda humilde, ¿verdad? No quiero patrocinar tiendas. Pero ahora solo tenemos que ir a aquellas donde de puras marcas. Porque si la etiqueta no dice, ¿verdad?, la marca que es, yo no me la puedo poner, hasta picazón me da el cuerpo. Y en el país de nosotros, hermanos, allá no nos daba picazón, hermanos. Sí, ¿verdad que sí, hermana? Allá andábamos en guaraches. No, pero acá tenemos que buscar los zapatos que hasta se acomoden a la planta de nuestros pies. Y allá muchos hermanitos de nosotros con neumáticos, hermanos, hacían las chancletas, los guaraches. Pero acá no podemos, hermanos. Acá nuestros calcetines, nuestras camisas, todos tienen que traer esa palomita así, ¿verdad? Y si no, no nos ponemos nada. ¿Sí o no? Hermanos, es la verdad. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Yo no estoy diciendo, hermanos, que vayan a andar tirados. Porque también por eso Dios bendice. Pero hoy es necesario, hermanos, dijo nuestra hermana, que la religión pura y verdadera, ¿cuál es? Visitar a quiénes, a las viudas y a quiénes más, y a los huérfanos. ¿Cómo? Y a los enfermos, a los presos. Saben que nosotros fuimos a un asilo, así se le llama, ¿verdad? Entramos, estuvimos cantando ahí mucho tiempo, hermanos, y ya cuando salimos, salió una americana y le agarró el brazo a mi esposa. No se vayan. Tengo, ¿cuántos hijos dijo que tenía? 10, algo así. Y no me han venido a ver. Le dije yo, nos tenemos que retirar. Dijo, ya, sí, después dijo, está bien, dijo ella. Yo sé que se tienen que retirar. Ustedes ya se van, dijo. Y yo me quedo en la cárcel. ¿Por qué como hijos seremos tan ingratos? Una madre pudo atender 5, 6, 7, 8 hijos. Y 8 hijos no pueden atender a una mamá. Y da tristeza, hermano. Da tristeza. Pero dice aquí, hermanos, he aquí el esposo viene, salía a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio que habían hecho la preparación para el acontecimiento. Y las que no hayan hecho la preparación para el acontecimiento, aunque estén escuchando, hermanos, mensaje tras mensaje, va a venir el Señor Jesucristo y lo van a ver descender en la nube de los cielos. El Señor tarda en venir, van a decir. Ese no es Jesús. Así van a decir, hermanos. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Sigue diciendo, hermanos, así también hoy en día, una calamidad repentina, inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Ahorita todos podemos, hermanos, hasta decir que sentimos ya estar en la presencia de Dios, pero espérese que venga la crisis. Ahí vamos a ver, hermanos, cuando usted tiene que pasar hambre, cuando no tenga nada que comprar, mis queridos hermanos, ahí es donde se mira el carácter y de lo que estamos hechos. Pero cuando usted tiene todo en abundancia, cuando usted tiene su alimento, su pan, su tortilla todos los días y a la hora que usted quiera, y lo que tiene hasta a veces lo tiran porque le hacen hasta de más. ¿Sí o no? La caravana que viene de Centroamérica, ¿Sí? dicen
Eso no hay que creerlo mucho, hermanos. Hermanos, eso, hermanos, ese es un plan con maña. Los que están esperando que lleguen, cierren las fronteras y ni nosotros del pueblo de Dios vamos a poder salir. Ni nosotros vamos a poder salir. Hermanos, póngase a analizar cómo es que todos unánimes se van a poner de acuerdo, hermanos, 8,000, 5,000 personas a levantarse a una y agarrar camino. Y luego ya se le está añadiendo El Salvador, hermano. Ahí vienen ya. Y mexicanos. ¿Y qué dijo el presidente de esta nación? Que si México no hace nada va a cerrar todas las fronteras. Hermanos, todo se va dando al pie de la letra. Y si no, investíguelo, ahí sale, hermano, en las noticias. Por eso dice, hermanos, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. Léanlo, hermanos. Todo este análisis que saqué viene del capítulo El Premio Inmerecido. Estúdienlo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. Esta referencia, hermano, lo expresa claramente que una clase estaba preparada. ¿Para qué? Para la emergencia, mientras que la otra no lo hizo, hermanos. También nos muestra, hermanos, que ahora es el tiempo de la preparación, el tiempo de obtener el aceite extra y estar pagando el precio. Hoy es el día cuando también debemos de estar pagando el precio, mis queridos hermanos. Hagamos un breve repaso rapidito, hermanos, ya para concluir. Sé que ya me pasé del tiempo, hermanos. Hemos visto en este capítulo dos tipos de siervos, ¿sí o no? El siervo fiel y prudente que está dando el alimento a tiempo, que está proclamando la verdad presente, el mensaje del sellamiento, del juicio que viene a la iglesia, de la ley dominical, de la marca de la bestia, de los juicios de Dios que están por venir a la tierra y de la necesidad que la iglesia tiene de un reavivamiento y una reforma. Pero también encontramos, hermanos, al siervo malo que empieza a perseguir al siervo fiel. Una persecución contra los que quieren proclamar la verdad presente. También vimos, hermanos, y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en el pueblo de Dios, hermanos. Personas que están proclamando el mensaje que el pueblo necesita, y encontramos otra clase que está persiguiendo a esos fieles. Y por eso estamos aquí, hermanos. Por eso estamos aquí. Vamos a seguir adelante. En Mateo 25 vemos una clase de personas que se están preparando para entrar con Jesús o a la boda, y también vemos vírgenes insensatas. Una clase de personas que no se preparan, que no les importa esa preparación. Tal vez, mis queridos hermanos, hoy que salgamos de este lugar, muchos no vamos a seguir con la preparación. Muchos no vamos a seguir con ese aceite, buscando ese aceite extra. Muchos, mis queridos hermanos, vamos a seguir en nuestros deleites, en nuestras ambiciones de buscar más, aunque ya tengamos, pero vamos a querer más. Muchos no vamos a apartar el tiempo necesario para buscar a nuestro Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan un reavivamiento y una reforma. Igual que nosotros los adultos, primero nosotros los adultos, después nuestros jóvenes y después nuestros niños. Ya basta, pueblo de Dios, de jugar al cristiano. Apocalipsis 3:15, ¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo y con esto voy a concluir, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Yo conozco, ¿qué dice? Tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente.
Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te voy a vomitar. A Jesús le dan asco los tibios, y por eso Él dice que los va a vomitar de su boca. Si tú y yo somos tibios, es mejor que empecemos a trabajar para volvernos calientes. Porque si seguimos en nuestra tibieza espiritual, aquí puedes pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y proclamar ser cristiano, pero si tu vida dice otra cosa, vas a ser vomitado, mi querido hermano, de la presencia de Dios. Que Dios los bendiga y que la gloria y la honra siempre sea para Dios. Nuestra